Vamos nomás, Azu. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en el marco de la Semana del Periodista en nuestra queridísima Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Antes que nada quiero saludar a mis colegas, a los periodistas, que tan ardua tarea tenemos por delante en estos tiempos tan difíciles. En la tarde de hoy, y desde la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática de la Facultad, me place compartir con ustedes y presentarles a ustedes al doctor Rocco Carbone. ¿Quién es Rocco? Rocco es un compañero italiano, argentino, ítalo-argentino, que estudió en Cosenza, en Suiza. Es doctor en filosofía, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se ocupa de procesos socioculturales latinoamericanos y desde 2015 de cultura mafiosa en la Argentina. Mi primer contacto con Rocco fue hace un año, más o menos, en donde participé de una de sus conferencias y bueno, yo tengo muy incorporado cuando hablo de mi tema, que son los contextos de encierro, hablar de las mafias penitenciarias, de las mafias policíacas, y tuvimos un intercambio allí y pude modificar allí después de sus aclaraciones que cuando yo mencionaba el tema de mafias penitenciarias o mafias de las policías, estaba hablando en realidad de prácticas mafiosas. Ese fue mi primer contacto con Rocco. Luego nos encontramos en el camino de la militancia, en la búsqueda de Lichita. Lichita es la niña desaparecida y por el ejército paraguayo hace unos meses, al momento también de haber asesinado a sus primitas de 11 años, un ejército que asesina a 2 niñas y desaparece una tercera de 14. En esas luchas también nos cruzamos con Rocco. Rocco es autor de un libro que da cuenta de la historia paraguaya en esos contextos, y es autor de Eran niñas, así que él nos pone en tema sobre la cuestión que estamos militando con ese texto. Es autor de muchísimos libros y coautor de muchísimos libros. Yo solo voy a mencionar algunos, como Mafia Capital, Cambiemos, Las lógicas ocultas del poder, Soberanía y lucha de clases, Decir tierra del sur de Italia al sur de América, Franquismo en Paraguay, modelo para golpes, y Diversamente deseante en Paraguay. Y vuelvo a reiterar, Eran niñas. Pero tiene una frondosa producción de libros y artículos. Así que le doy la bienvenida al compañero, al amigo, al académico, Rocco Carbone. Buenas tardes, Rocco, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Azucena. Buenas tardes a las colegas y a los colegas que están acá, que van a escuchar esta charla. Muchas gracias por la invitación, a vos, Azucena, y institucionalmente a la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática. Espero que se me escuche bien. Perfectamente. Bien, bueno, así que si les parece podemos arrancar con algunas cuestiones vinculadas con las mafias argentinas de raíz o de matriz italiana. Y quisiera arrancar con un silogismo. La palabra silogismo podría aparecer como difícil, pero en realidad no lo es, en función de lo que voy a decir. Y es un silogismo que no me pertenece a mí, sino que le pertenece a un ex fiscal de la Nación, que es Luis Moreno Ocampo, que cuando asesinaron a José Luis Cabezas, intervino en La Nación diciendo una frase, un silogismo, por cierto, interesantísimo respecto de las mafias. Y ese silogismo dice lo siguiente, lo voy a citar. Hablar de mafia significa encontrar las pruebas.
Si no se encuentran las pruebas, no se encuentra la mafia. Y dado que la mafia nació para no dejar prueba, por lo tanto, la mafia no existe. Bueno, me parece que es una frase preciosa, porque efectivamente formula la dificultad frente a la cual nos encontramos cada vez que hablamos de las lógicas mafiosas, de la cultura mafiosa y de las organizaciones criminales secretas de tipo mafioso, ¿sí? Hablar de mafia significa encontrar las pruebas. Si no se encuentran las pruebas, no se encuentra la mafia. Y dado que la mafia nació para no dejar huellas, para no dejar pruebas, por lo tanto, la mafia no existe. Y parecería que en la Argentina la mafia no existe, por lo menos si miramos el Código Penal Nacional, no existe ningún artículo que se refiera ni a la violencia mafiosa, ni a la asociación mafiosa, ni al crimen mafioso. Sí hay un artículo que se refiere a la asociación ilícita, pero no es lo mismo. Segunda cosa que me gustaría decir para introducir esta pequeña conversación es que si efectivamente pudimos en la Argentina reflexionar sobre el tema mafia entre 2015 y 2019, o sea, durante los años del gobierno de la Alianza Cambiemos, es porque el pueblo argentino luchó, ¿sí? O sea, que el macrismo nos obligó a reforzar la organización popular. Y de hecho podríamos acudir a una frase preciosa de un preciosísimo filósofo argentino, León Rosichner, que decía: la filosofía piensa cuando el pueblo lucha. Bueno, puesto que el pueblo argentino luchó de manera descarnada en contra del fenómeno cambiemita entre el 15 y el 19, pudimos reflexionar sobre esa categoría social, esa categoría filosófica, intelectual que llamamos mafia y que ahora voy a tratar de desarrollar. En cuanto al macrismo, algunas pequeñas consideraciones. Yo creo que fue un momento fatídico, indudablemente, una experiencia de descalabro popular y una experiencia que hizo el mal en nombre del bien. Como toda fuerza política, y como toda fuerza política que se propone conducir a un país, el macrismo elaboró una teoría del Estado. Y esa teoría del Estado, digamos, la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos, desde mi punto de vista tiene una cantidad enormes de dimensiones que configuran esa teoría del Estado. Y que si lo leemos solo a la luz de una categoría, que es una categoría politológica, fundamental, indudablemente, por lo que concierne a la teoría política y por lo que concierne a la teoría política argentina, que es el neoliberalismo, me parece que esa palabrita, esa categoría, no agota, no explica todas las acciones frente a las cuales nos puso el gobierno de la Alianza Cambiemos. Entonces me parece que hay que entender y todavía estudiar pertinentemente la teoría del Estado cambiemita. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las dimensiones que configuran esa teoría del Estado de la Alianza Cambiemos? Yo diría que hay emergentes oligárquicos. Presenta también derivas dictatoriales que se manifestaron con la presencia de los cuadros civiles de la dictadura en el gobierno de la Alianza Cambiemos. También tiene componentes fascistas, latencias gorilas, emergencias neoliberales, beta neoliberales, dimensiones neocoloniales o, para decirlo más pertinentemente, como dice Zaffaroni, dimensiones tardos coloniales, un sentido también común golpista, me refiero a los golpes latinoamericanos del siglo XXI. De hecho, el penúltimo golpe latinoamericano se llevó a cabo en Brasil en el 16, con la figura de Michel Temer, y el primer presidente latinoamericano que fue a legitimar ese golpe de Estado en Brasil fue Macri. ¿Sí? Viajó a Brasilia para sacarse una foto con Temer. Bueno, por eso digo que en la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos hay también un sentido común golpista. Me parece que en esa teoría del Estado encontramos también cierto sentido peronista y luego finalmente una razón mafiosa o razones mafiosas, y a ellas me quiero referir.
Me gustaría hablar aquí de una mafia, de la mafia en general, digamos, del concepto mafia, pero concretamente de una mafia que es la mafia calabresa, que es la 'ndrangheta. Bueno, una palabra que en la Argentina, por alguna razón que a mí se me escapa, no podemos pronunciar. Es muy difícil para la lengua nacional argentina pronunciar la palabra 'ndrangheta. Y es muy curioso que no se pueda pronunciar en el ámbito comunicológico también, sobre todo porque la lengua nacional, la lengua cultural argentina, está atravesada por muchos dialectos italianos, sobre todo del sur de Italia y también de algunas regiones del norte de Italia. Bueno, por alguna razón, cada vez que tratamos de decirla, incluso la acentuamos mal, ¿no? O sea, tenemos dificultad para nombrarla. En algún momento, en algún momento, digamos, la sociolingüística argentina nos explicará por qué tenemos dificultades para nombrarla. Pues bien, creo que la palabra 'ndrangheta, la categoría 'ndrangheta, que es la mafia calabresa, como le decía, es una categoría apropiada para explicar lo que sucedió o algunas cosas que sucedieron entre 2015 y 2019 y posteriormente también, hoy en día también. Bueno, cuando hablamos de 'ndrangheta en la Argentina, hablamos básicamente de una organización socioeconómica de tipo criminal que se ubicó en el Estado. Y cuando una organización con comportamientos mafiosos se legaliza a través de una herramienta política, quiero decir, se legaliza a través de un partido político o, en el caso de Cambiemos, a través de una alianza y gana una elección a partir de 2015, ¿qué empieza a hacer? Empieza a dictar leyes, empieza a dictar valores desde lo que llamamos el aparato del Estado. Y cuando una organización mafiosa despliega una razón mafiosa desde el Estado, desde el aparato estatal, yo diría que pasan tres cosas fundamentales. La primera cosa que pasa es que la independencia de la justicia mengua. Y cuando mengua la independencia de la justicia o la autonomía de la justicia, ¿qué aparecen? Aparecen el lawfare con componentes mafiosos y aparecen también presos políticos y presas políticas a roletes. ¿Por qué digo lawfare con componentes mafiosos? Porque esa categoría propia de la lengua jurídica, lawfare, que se explicitó en una parte muy considerable de América Latina, en la Argentina tiene características muy específicas. Voy a hacer algunas pequeñas referencias para que se me entienda o para explicarme mejor. El lawfare, efectivamente, digamos, fue una categoría para afectar a cuadros políticos de la oposición al macrismo, ¿sí? Pero también afectó a familiares. Por eso digo lawfare con componentes mafiosos. De hecho, el macrismo desplegó una campaña, desplegó una batería de acciones que afectaron, por ejemplo, a la hija de la actual vicepresidenta, a las hijas de la ex procuradora Gils Carbó, a la familia de Alejandro Banoli, a la actual compañera o esposa del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, el lawfare en la Argentina tiene una peculiaridad, tiene comportamientos mafiosos, puesto que afectan no solo a los cuadros políticos, a los líderes políticos, sino también a componentes familiares. Bueno, de esta primera dimensión que desciende, que en la Argentina y en una parte considerable de América Latina, lo que llamamos ley o una parte conspicua de la ley es una herramienta puesta al servicio de la venganza y de pasiones oscuras. Bueno, esto es lo primero que pasa cuando una organización de tipo mafioso copa el Estado. Lo segundo que acontece es que la economía se vuelve en contra del pueblo y entonces aparece la deuda. O sea, una depredación económica. Hoy en día todos ustedes saben que la Argentina tiene una deuda frente al Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares. Es una cifra difícil incluso de conceptuar, ¿no? 57.000 millones de dólares. Depredación económica, ¿sí? Lo que se llama la deuda. Y la tercera cosa que acontece cuando una organización criminal copa el Estado es que la credibilidad de la acción política, digo, la credibilidad de la acción política, por lo menos con un sentido socializante, empieza a esfumarse. Y la función protectora del Estado, la función protectora del Estado de Derecho también se descalabra, se quiebra, al menos por lo que concierne a las grandes mayorías, ¿sí?
Bueno, esto me parece que pasa cuando una organización despliega una razón mafiosa desde el Estado. O sea, que la mafia desertifica la vida popular en la Argentina y en el mundo. Luego, como tercera cosa, me gustaría que presten atención a esto que voy a nombrar ahora. ¿Cómo podemos hacer para identificar el accionar mafioso? Y yo diría que para identificar el accionar mafioso hay que identificar un principio cognitivo, un principio lógico, un principio racional. ¿Cuál es ese principio? Es un mecanismo en realidad. El mecanismo constituyente de la mafia es el principio de la ilegalidad metido en los tejidos de la legalidad. O sea que el continuum entre lo legal y lo ilegal es el elemento clave de toda organización mafiosa. O sea que cuando identificamos ese mecanismo, el continuum entre lo legal y lo ilegal, estamos identificando un mecanismo y detrás de ese mecanismo siempre se ubica un sujeto mafioso, siempre se ubica una organización criminal de tipo mafioso. Pepín Rodríguez Simón, sin ir más allá. Es uno de los ejemplos perfectos que me parece que ejemplifica ese continuum entre lo legal y lo ilegal. ¿Por qué hablo de continuum? Porque en general, cuando hablamos de prácticas legales, de prácticas estatales, pensamos en lo legal, ¿no? ¿Y cómo imaginamos desde esa situación, desde esa ubicación, lo ilegal? Como su exacto contrario. Lo ilegal es lo que está fuera del Estado, fuera de las instituciones, fuera del aparato simbólico, legal, de normas y leyes. Bueno, la mafia, cuando copa el Estado, cuando coloniza el Estado o una parte de él, aparece el continuum entre lo legal y lo ilegal. O sea que lo legal es colonizado por la razón de lo ilegal. Y esto es muy, muy importante, digamos, le pido que lo retengan, por favor, porque luego me voy a referir a unas cuantas cuestiones respecto de este principio. Hoy, ¿cómo se presenta la mafia? Yo diría que la mafia hoy en día se presenta como la síntesis de todas las formas posibles de dominios del ser sobre el ser. O sea que los modos cognitivos de los mafiosos se fundan sobre una lógica básica, una lógica nuclear fundamental, que es la lógica del opresor y del oprimido. Para los mafiosos, o más bien, los mafiosos consideran que esa lógica es la única lógica razonable a seguir. Y sobre la base de esa lógica se constituyen los signos de la amenaza y los signos de la violencia. De hecho, no hay mafia sin violencia. La herramienta fundamental de toda organización mafiosa es la violencia, tanto simbólica como real. En la Argentina, entre el 15 y el 19, el actor gubernamental que había asumido la forma de la violencia fue Patricia Bullrich como ministra de Inseguridad. Bueno, sobre los signos de la amenaza y de la violencia se activan todo tipo de opresiones. Se activan las opresiones que derivan del poder económico, del poder político, del poder judicial y también del cuarto poder, del poder comunicológico. Poderes, esos cuatro poderes, para la mafia son importantes, son sumamente importantes y se relaciona con esos cuatro poderes hasta colonizarlos. Bueno, el elemento característico de la asociación mafiosa es el método mafioso. O sea, no hay asociación mafiosa sin un método mafioso. ¿Cómo podemos definir ese método mafioso? Yo diría que el método mafioso consiste en la intimidación. O sea, en la fuerza de la intimidación del vínculo asociativo. En la Argentina lo estamos descubriendo en este momento, cuando hablamos, por ejemplo, de la mesa judicial. No es lo mismo si yo me acerco a Azucena y trato de intimidarla. Porque, digamos, soy yo, con mi nombre y apellido, una persona que trata de intimidar a otra en función de una amenaza, de una violencia explícita, de una violencia simbólica, de cualquier forma de coacción. Muy distinto es si yo me acerco a Azucena para intimidarla, pero, digamos, nombrando un vínculo asociativo, nombrando un poder, nombrando una organización. Bueno, el método mafioso consiste en la intimidación, en la fuerza de la intimidación del vínculo asociativo. Y de la intimidación, ¿qué derivan? Derivan sojuzgamiento y omertà. Bueno, esa es una palabra en italiano, omertà, que
en castellano hay que traducir como una ley del silencio, de la sordera y de la ceguera, ¿sí? Bueno, la manifestación continua y cotidiana de los actos de violencia son sintomáticos, indudablemente, del método mafioso, pero por cierto, la violencia en sí no agota el contenido de la acción mafiosa. Hay que agregar otra cosa, que la capacidad de recurrir a la violencia para crear sujeción, para crear intimidación, para crear omertá, ¿qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de lograr los fines, cualquier tipo de fin ubicado en el continuum legal-ilegal. Y otra dimensión que definen el método mafioso, yo diría que son actos colusivos y actos corruptivos. Los actos corruptivos lo sabemos. ¿Cuáles son los actos colusivos? Cuando hablamos de colusión, de hecho, nos referimos a un entendimiento secreto, en general, entre dos o más personas, entre dos o más actores, entre dos o más sujetos, para conseguir una finalidad ilegal, una finalidad ilícita, o acordar también una línea común de acción en contra de terceros, en contra de otros. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que en la Argentina macrista, en la Argentina entre el 15 y el 19, el blanco del accionar mafioso fue un sujeto colectivo, un sujeto político colectivo, pero también un sujeto social colectivo, que podemos sintetizar en una palabrita que es kirchnerismo. Y lo mejor que hizo en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue hablar. Hablar en contra del lawfare, en contra de la razón mafiosa, en contra del accionar cambiemita, y hablar políticamente, hablar socialmente, hablar en los tribunales públicos, básicamente porque su manera de hablar y su manera pedagógica de avanzar, ¿qué pusieron en crisis? Pusieron en crisis la ley de la omertá, la ley básicamente de la sordera, de la ceguera y del silencio. Bueno, ¿dónde se aprende el método mafioso? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Yo diría que se aprende en un ambiente geográfico, cuando las mafias son tradicionales. O sea, ustedes saben que hay 4 mafias clásicas italianas, hay muchas más en el mundo, pero hay 4 mafias tradicionales italianas: la Cosa Nostra siciliana, la 'Ndrangheta calabresa, la Camorra campana o napolitana y la Sacra Corona Unita pugliese. Bueno, el método mafioso en el sur de Italia, en el meridione de Italia, se aprende en un ambiente geográfico o en un ambiente geográfico-cultural. Ahora, ¿cómo se aprende el método mafioso en la Argentina? Porque acá tenemos, o yo parto de la hipótesis que estamos frente a mafias argentinas de matriz italiana. Yo creo que el método mafioso se aprende en un ambiente social, no en un ambiente geográfico, sino en un ambiente social. ¿Saben cómo lo podemos nombrar ese ambiente social? Lo podríamos nombrar de varias maneras, pero podríamos nombrarlo como el cardenal Newman. Una escuela donde efectivamente estudiaron muchísimos cuadros que integraron el gobierno de la Alianza Cambiemos, a partir del propio Macri. La 'Ndrangheta, la mafia calabresa, ¿cómo la podemos imaginar? Yo diría que la podemos imaginar como un mundo, con sus valores, su modo de ser, su manera de pensar, una educación inclinada hacia la violencia y también una emotividad barrada, diría. En cuanto a la emotividad, quiero contarles una pequeña anécdota. Ustedes saben que uno de los últimos libros que se publicaron respecto del macrismo fue un libro de un periodista que se llama Hermano, de Santiago O'Donnell. Un periodista de Página 12, que entrevistó a uno de los hermanos de Mauricio Macri, a Mariano Macri, y organizó ese libro cuyo título es Hermano. Bueno, ahí Mariano Macri, ¿qué dice de su hermano Mauricio? ¿Acerca de qué? Acerca de su emotividad, de emotividad barrada, como diría un psicoanalista o una psicoanalista. Mariano dice de Mauricio, le cito las palabras: pensaba yo, ¿cómo era posible que este tipo fuese tan frío, tan hijo de puta? Me fui dando cuenta de que en realidad él no era un tipo de sentimientos. Pensaba, no puede ser, este tipo las hizo todas. Nunca tuvo la capacidad de amar. En muchos aspectos era realmente un psicópata.
O sea, a cualquier persona hay que decirle, no tiene ninguna capacidad de amar. Bueno, esa es la emotividad barrada. Bueno, estas pequeñas declaraciones las quiero poner en diálogo con algunas reflexiones sociológicas de una socióloga alemana, pero que vivió toda su vida en Calabria, fue profesora en la universidad donde yo estudié, fue mi profesora de sociología y durante toda su vida se ocupó de una cosa, de la 'ndrangheta. Y se ocupó básicamente de la 'ndrangheta y también de la constitución psicológica, podríamos decir, de los mafiosos. ¿Y qué dice de la constitución psicológica, de la emotividad de los mafiosos? Esta simpática socióloga, que ahora es una señora prestigiosa, grande, se llama Renate Siebert. Dice, sabemos a través de los colaboradores de justicia de la frialdad de los hombres de mafia, del congelamiento de los sentimientos y de las emociones, y una sustancial ausencia de sentimiento de culpa forman parte de la normalidad mafiosa. Bueno, me parece que esta cita de Renate Siebert se puede poner en diálogo con lo que decía Mariano Macri de su hermano, que le podemos efectivamente relacionarlo con la figura histórica del expresidente de la República, un tipo que efectivamente parecía carecer de sentimientos. Digo, emitir una deuda de 57.000 millones de dólares significa cargar un peso específico sobre las espaldas de cada argentino y cada argentino, o sea, sobre la cabeza de la clase trabajadora, enorme. Digo, para hacer tal cosa, debes carecer por lo menos de empatía. Bueno, este tipo de constitución psicológica me parece que debe ser estudiada en relación con el sistema cultural mafioso. Bueno, ese sistema cultural yo creo que requiere de frialdad, de indiferencia, porque efectivamente opera con la manipulación de la violencia, de la muerte real o simbólica. Bueno, porque violencia, muerte forman parte de una actividad profesional estructurada, que es la actividad profesional estructurada de cada mafioso. ¿La violencia mafiosa qué es? Yo diría que es un hábitus que estructura la relación con los otros, la relación con los demás. Y las declaraciones de Mariano Macri me parece que en algún momento deberían ser estudiadas por la psicología nacional. De hecho, en Italia, la psicología italiana ha pensado también la psicología de los mafiosos. Existe un libro precioso que armaron dos psicoanalistas italianos sobre la Cosa Nostra siciliana, cuyo título es la psique mafiosa, o sea, la psiquis mafiosa. Quiero decir que el fenómeno mafia es un fenómeno que en la Argentina debe ser estudiado y debe ser estudiado desde distintas disciplinas. Indudablemente, las ciencias humanas y sociales, pero también el derecho, pero también la comunicología, pero también la psicología, y también me parece que debería ser estudiado ese fenómeno social por una lengua reflexiva, militante, puesto que si hay mafia que tiene una expresión política, eso quiere decir que dentro del ámbito de la sociedad también hay manifestaciones mafiosas que deben ser estudiadas. Cuando decimos mafia, ¿de qué hablamos? Yo diría que hablamos de un doble estado oculto, paralelo al estado legal y al mismo tiempo, paradójicamente, en permanente situación de diálogo con el estado legal. ¿Y por qué a los mafiosos les interesa el Estado, les interesa lo legal? Básicamente porque el Estado es una caja de negocios. Segundo, porque el Estado a los mafiosos le permite blanquear el dinero que proviene de los tráficos ilegales, y también el Estado es una máquina que otorga prestigios. Y luego la mafia, ¿qué hace? Acosa la democracia, coloniza la democracia, quiebra la democracia y la transforma en otra cosa respecto de su sentido etimológico básico. Como ustedes saben, digamos, el sentido etimológico preciosísimo de democracia es demos kratos, o sea, poder del pueblo. Bueno, cuando la mafia copa el Estado, transforma la democracia en otra cosa. O sea, la transforma en una práctica contraria a una práctica vitalista, humanista, de respeto y de la vida del campo popular o de la clase trabajadora. Acá también le pido un poco de atención, por favor, que es lo siguiente, que cuando hablamos de mafia, nombramos 3 dimensiones que están en estado de intersección. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones?
Uno, la primera dimensión, la organización de la estructura represiva. No hay mafia si no hay estructura represiva. Vuelvo a la señora Bullrich, que había organizado efectivamente la estructura represiva. Segundo, la organización de una teoría de la información y una teoría de la comunicación. Ahí tenemos el nudo entre telecomunicaciones, medios y servicio de inteligencia. ¿Cómo hizo? Las escuchas macristas, ¿cómo se hicieron? Efectivamente apelando a ese nudo entre telecomunicaciones, medios y servicio de inteligencias. El señor Macri ha puesto un capital significativísimo, no recuerdo cuántos miles de dólares, en La Nación. No en la vieja Nación, no en el viejo diario La Nación, sino en La Nación Plus, ¿no? En La Nación Más, en el canal de televisión de La Nación, que es una herramienta que debe ser estudiada, porque el diario La Nación, podríamos decir que es una de las mediaciones más representativas del imperialismo en la Argentina. Un buen diario, un diario con un matiz clasista, un diario muy bien escrito. La Nación Más, La Nación TV, básicamente es una herramienta complementaria al viejo diario, pero que está en el límite de lo antidemocrático. Los invito y las invito a escuchar a los y las periodistas que laburan en ese medio. Está en el límite de lo antidemocrático, cosa que uno no puede verificar en el viejo diario clasista mitrista. Y luego, la tercera cosa que acontece cuando hablamos de mafia es la instauración de una economía que es legal e ilegal al mismo tiempo, que es la economía criminal. Entonces, cuando hablamos de mafia hay que estudiar esas tres dimensiones, ¿no? La estructura represiva, las telecomunicaciones, los medios, los servicios de inteligencia, eso quiere decir también una porción del poder judicial y también economía, o sea que efectivamente, digamos, tenemos un objeto interesantísimo, pero un objeto difícil para ser aprendido desde una sola disciplina. Y también a ese estudio conceptual, digamos, si quisiéramos decirlo en difícil, científico, académico, hay que adosarle necesariamente los movimientos sociales para que efectivamente hagan propias las banderas de la antimafia, cosa que en la Argentina no sucede o sucede poco. Bueno, la 'ndrangheta, ¿qué es? No es solo un fenómeno criminal, sino que es también un instrumento de promoción social, un modelo, yo diría que es una cultura. Una lengua que tiene forma misteriosa del secretismo. La 'ndrangheta es también una mitología, tiene una propia mitología que se vincula con tres caballeros españoles que habrían viajado a fines del siglo XV de España al sur de Italia y que fundaron la Cosa Nostra en Sicilia, la 'ndrangheta en Calabria y la Sacra Corona Unità y la Camorra en Campania. Quiero decir que es un dispositivo, un organismo cultural interesantísimo, porque no se ocupa solo de organización criminal, sino que tiene una operatoria lingüística, unos mitos de origen, un anclaje territorial específico y prácticas que en cualquier lugar donde la 'ndrangheta se enraiza, se va a enraizar, esos comportamientos se verifican de manera casi igual a como se dan en Calabria. De hecho, hay familias mafiosas que están ubicadas en Australia, en Calabria, en la Argentina, y que si uno mira el set de los negocios ilegales son casi iguales. Ahora me voy a referir a ellos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque una manera de estudiar el fenómeno mafiosos es estudiar los negocios legales que tienen ciertas familias, que tienen ciertos clanes. Pues bien, si atendemos a otro señor que estudió el fenómeno mafioso ndranguetista durante toda su vida, que se llama Enzo Ciconte, un historiador de la mafia, dice una frase preciosa, que es la siguiente: donde quiera que se mueva la 'ndrangheta reproduce exactamente lo que ha dejado en Calabria. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿pero por qué haces tanto hincapié en Calabria? Hago tanto hincapié en Calabria porque la familia Macri viene de Calabria, el clan Macri viene de Calabria. Ahora, la 'ndrangheta, hasta los años 70, fue conducida por un señor que se llamaba Antonio Macri, con un vínculo familiar, con un vínculo clánico con la familia Macri argentina.
Por eso hago tanto hincapié en esa mafia calabresa. Luego, otra palabrita, dialéctica, que ustedes conocen muy bien. La 'ndrangheta es una organización unitaria que sintetiza básicamente tradición y futuro. Y esas dos dimensiones, tradición y futuro, las pone en tensión dialéctica, en oposición dialéctica. Entonces, ¿qué vemos? Tradición y futuro, antiguo y moderno, arcaico y global, que dialécticamente producen un fenómeno criminal, un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural que capaz de violencias inauditas, negocios de todo tipo y poder. Cuando hablo de poder, no quiero ser tan descarnado, pero me refiero efectivamente al poder político. ¿Cuál es la estructura de la 'ndrangheta? Tiene una sociedad mayor y una sociedad menor, así la llaman. La sociedad menor está integrada por matones, o en general, digamos, la sociedad menor tiene un perfil criminal militar. En cambio, la sociedad mayor tiene un perfil criminal empresarial. Bueno, esas dos sociedades también están en estado dialéctico. La sociedad mayor, ¿cómo entiende al Estado? Lo entiende como una estructura que debe ser copada, que debe ser ocupada o que debe ser una estructura con la cual aliarse, ¿sí? Básicamente para legalizar el poder criminal y los negocios criminales. O sea, la sociedad mayor entiende al Estado como un aparato que debe copar para legalizar a la organización criminal. En cambio, la sociedad menor al Estado lo entiende como una suerte de enemigo, sobre todo porque la sociedad menor, donde están los matones, para decirlo rapidísimamente, se cruza con una estatalidad que son la fuerza de policía, la fuerza del orden, y entonces está en estado de choque con esa forma de la estatalidad. En la Argentina, para entender el vínculo entre la sociedad mayor y la sociedad menor, yo creo que basta con mencionar dos apellidos. D'Alessio, sociedad menor, Stornelli, sociedad mayor. Pues bien, ¿qué tipo de hombres tenemos en la mafia? ¿Qué tipo de hombres militan en las estructuras mafiosas? Yo diría que en las estructuras mafiosas revistan hombres invisibles. Hombres invisibles que se ocupan de establecer vínculos y sobre todo vínculos estratégicos entre el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de las instituciones legales, el mundo comunicológico y el mundo de la ilegalidad. Pero cuando digo invisible, ¿a qué me refiero? No me refiero a un sujeto que siendo visto por otros no es reconocido, sino que me refiero a un sujeto que siendo visto por otros invisibiliza su función real. Digo, para entender esto, que muy probablemente lo estoy formulando impropiamente, basta decir un apellido en la Argentina, D'Alessio. Marcelo D'Alessio, ¿quién es? Es un abogado, es un servicio de inteligencia que laburaba para la DEA, es un servicio de inteligencia que laburaba para la AFI, era un señor que laburaba para el Ministerio de Seguridad, era un experto de narcotráfico. ¿Quién era? Hoy en día, luego de larguísimas investigaciones que ha conducido con mucha propiedad en la Argentina el ex juez de Dolores, Ramos Padilla, no sabemos a ciencia cierta quién es D'Alessio. O sea, es un hombre invisible, un hombre que efectivamente invisibiliza su función real. La economía ahora, que como le decía, la economía criminal, la economía mafiosa es legal y ilegal al mismo tiempo. Bueno, por lo que concierne a la ilegalidad, las estructuras mafiosas efectivamente están puestas al servicio del contrabando de armas, del tráfico de personas y del contrabando internacional de droga. Contrabando internacional de droga que no sigue la vía de la seda, sino que sigue la vía de la soja. Bueno, en América Latina ustedes saben que hay algunos países productores de cocaína, o de pasta base de cocaína, sobre todo Colombia, pero la pasta base de cocaína o la cocaína no sale de los puertos colombianos, sino que sale de otros puertos latinoamericanos, el puerto de Santos en Brasil y distintos puertos de la Argentina. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la 'ndrangheta calabresa hoy en día es el cártel más importante de distribución de droga en Europa. Y la droga a Europa llega de 3 lugares del mundo. Llega de Afganistán, de Medio Oriente y particularmente de América Latina.
hay que mirar el sistema de puertos. Por eso es tan importante hoy en día debatir esa mala categoría, esa mala palabra técnica, ese tecnicismo que es hidrovía. La hidrovía nombra en realidad el río Paraná, nombra una de las grandes vías fluviales argentinas y nombra efectivamente el lugar de donde salen los productos los productos básicos de la economía argentina, pero en el poroto, en la soja, a través de una operación que se llama rip-off en inglés, digamos, en los grandes contenedores, digo bien, de soja, se esconden otras cosas. Básicamente se esconden los grandes la grande tonelada, los grandes volúmenes de cocaína que de Perú, de Bolivia, de Colombia, pasan por el territorio argentino y que salen a través de los puertos argentinos y de barcos argentinos que llegan a Europa. De hecho, por ejemplo, en 2017, en el puerto más importante de Calabria, que es el puerto de Gioia Tauro, un puerto que se fundó en la década de los 70 y se fundó gracias a capitales mafiosos y que una parte de ese puerto hoy en día está controlada por la familia Macri Comiso, ¿sí? A ese puerto llegaron, creo que 500 kilos o 516 kilos de cocaína colombiana guardada en limones tucumanos. Bueno, la familia Macri tiene una empresa en Tucumán que se ocupa ni más ni menos que de la comercialización de limones. Muy bien. Luego, en cuanto a los rubros de la economía legal en los cuales está metido la 'ndrangheta, la mafia calabresa, son de los más variados: fruta, verdura, flores, equipo de construcciones, fútbol, cadena de restaurantes, bares, sanidad privada, reciclaje de basura, de residuos, energías renovables, parques eólicos, concesiones de autopistas, compañías aéreas. Bueno, muchos de esos rubros forman parte de los rubros clásicos de la holding familiar macrista, SOCMA. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, como les decía antes, una de las maneras de estudiar las mafias es estudiar los paquetes de negocios que las familias, que los clanes desarrollan. Y esos paquetes son casi iguales en Calabria, en Australia, en Canadá o en la Argentina. Esto quiere decir que las grandes familias mafiosas, en términos de negocios legales, de negocios visibles, se ocupan casi de lo mismo. Y esos set de negocios son calcados independientemente de la geografía donde esos clanes se anclan, ¿sí? Bueno, esta es una manera de estudiar, la manera de estudiar el set de negocios y los flujos financieros internacionales en la Argentina lo entendió muy bien Ramos Padilla, que estudiando el Grupo Buenos Aires, que integraba Marcelo D'Alessio, en una resolución que tiene 1119 páginas, una de las últimas resoluciones que sacó el juzgado de Dolores. Bueno, en esa resolución Ramos Padilla estudiaba 3 grandes operaciones de lavado financiero donde operaba D'Alessio, que triangulaban la Argentina con las Islas Comores en África, con el İşbankası de Turquía, que es como decir el Banco Central de Turquía, Calabria, México y una cuenta en los Estados Unidos. Lavado de dinero por miles de millones de euros. Y ahí aparecía Calabria. Bueno, ahora me empiezo a encaminar un poquito hacia las conclusiones para que podamos debatir un cachitín. Quiero hablar un poquito más de la Argentina y de la deuda argentina. Como ustedes saben, el 1 de marzo, en el Congreso de la Nación, fue el presidente Fernández y dio un discurso, como es usual, y en ese discurso recordarán que efectivamente hizo la presentación de una querella, y sobre todo de una querella penal, en contra de Macri y en contra del equipo económico macrista, básicamente por el préstamo que la Argentina, o que el gobierno macrista le solicitó al Fondo Monetario Internacional, que, como decía antes, tiene un volumen de 57.000 millones de dólares. Bueno, en función
de ese discurso se activó una oficina, una institución, que es la Oficina Anticorrupción, y se inició una denuncia penal en contra de Macri y en contra de su equipo económico, o sea, de Nicolás Dujovne, que fue exministro de Hacienda, de Luis Caputo, ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, de Sturzenegger y de Guido Sandleris, que fueron dos expresidentes del Banco Central. Bueno, el objetivo de la denuncia, ¿cuál era y cuál es? Porque la denuncia todavía está vigente hoy en día. Es básicamente investigar la defraudación de la administración pública y la malversación de caudales públicos. La deuda que implicó, lo sabemos, implicó una transferencia vertiginosa de capitales, de volúmenes de capitales desde el sector público al sector privado. La finalidad de esa deuda era apoyar la reelección macrista. Bueno, la denuncia ¿a qué apunta? Apunta menos al crédito en sí, porque el crédito forma parte de políticas económicas que puede elaborar cualquier gobierno, sino que apunta a la violación de procedimientos, a la violación de normas legales, tanto de parte del gobierno cambiemita como de parte del Fondo Monetario Internacional, en función del estatuto del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, esta operatoria de la deuda demuestra, desde mi punto de vista, una operatoria mafiosa, una operatoria ndranguetista. ¿Cuál? La del continuum entre lo legal y lo ilegal. Trato de explicarme. Ahí, en la deuda, se activa el mecanismo de la legalidad imbricada con la ilegalidad. Y eso, como le decía, en la viga maestra es el mecanismo principal que nos indica que detrás de un principio hay una organización mafiosa. Cuando digo continuum entre lo legal y lo ilegal, ¿a qué me refiero? Me refiero a un principio lógico, a un principio material que separa y junta la legalidad de la ilegalidad. Bueno, la dialéctica entre legal y legal, legalidad e ilegalidad es el signo principal de la cultura mafiosa. Bueno, en el caso de la deuda, ¿qué tenemos? Tenemos funcionarios públicos, Macri y todo su equipo económico, o sea, funcionarios legalizados, o sea, funcionarios que operan dentro de las mallas del Estado, de la cultura legal, de las instituciones legales, ¿sí? Y que el funcionario que también hubieran tenido que servir en función del interés público. Bueno, en realidad, ¿cómo operaron? Operaron descalabrando, desarticulando normas y procedimientos legales, que quiere decir operaron ilegalmente. Bueno, ahí tenemos el principio mafioso. O sea, operaron ilegalmente todos esos muchachos que nombré antes. Bueno, como ustedes saben, el préstamo hubiera tenido que servir para incrementar las reservas internacionales y en cambio ese préstamo fue usado para asegurar las ganancias de especuladores. Entonces, funcionarios legales operaron de manera ilegal. ¿Cuáles son las normas que esos señores que nombré antes quebraron? ¿Cuáles son las normas legales que básicamente transformaron en ilegal? O sea, no le solicitaron al Poder Legislativo la autorización para pedir el crédito. Y entonces incumplieron el artículo 7 de la Constitución Nacional. O sea, ya con eso está dicho todo. Funcionarios legales deberían atenerse a la Constitución Nacional. No, quebraron el artículo 7 de la Constitución Nacional. Pero descalabraron otras cosas. ¿Cuáles son? No incluyeron el préstamo en la ley de presupuesto, por ende descalabraron el artículo 60 de la ley 24.156. No tradujeron ciertos documentos del inglés al castellano en forma legal. Y entonces desarticularon el artículo 6 de la ley 20.305. No le solicitaron viabilidad al Ministerio de Economía. No le pidieron autorización al entonces jefe de gabinete para empezar las negociaciones y entonces descalabraron el decreto 1343 de 2007. Y no le solicitaron al Banco Central ver qué impacto tenía esa operación financiera en lo que llamamos la balanza de pagos. O sea que descalabraron en ese caso el artículo 61 de la ley 24.156. Bueno, eso es el continuum entre lo legal y lo ilegal. Funcionarios legales que quiebran las normas. Bueno, cada vez que se despliega ese principio afecta las formas vitalistas de un pueblo. Hoy en día esa deuda la tenemos que pagar nosotros y nosotras y también nuestros hijos.
Eso como primer elemento. Como segundo elemento, al cual me voy solo a referir superficialmente, para no abusar de su paciencia, son los servicios de inteligencia que se desplegaron durante los años macristas, durante el 15 y 19. Bueno, durante los años del gobierno de la Alianza Cambiemos, el macrismo activó ese principio del continuum entre lo legal y lo ilegal también en la AFI. O sea, trabajadores de la AFI, trabajadores que fueron seleccionados, fueron elegidos por Magdalani y por Arribas, hicieron espionajes con fines privados. Quiero decir que hicieron, como dice el diputado Leopoldo Moro, llevaron a cabo un espionaje ilegal de Estado. Bueno, porque básicamente eran funcionarios públicos que se ocuparon de hacer escuchas de cuadros de la oposición, de cuadros propios, de periodistas propios y también de familiares de la propia familia Macri. De hecho, espiaron a una de las hermanas del expresidente, que es Florencia Macri. Bueno, también ahí vemos que hay actores públicos, actores legales, legalizados por el propio Estado, pero que operan sirviendo a una facción de la política, a la facción básicamente cambiemita y a esa estructura que se llama la mesa judicial. Bueno, esta que acabo de describir, ¿qué son? Son manifestaciones del doble Estado oculto que se enquistó entre el 15 y el 19 en el Estado de Derecho. Bueno, ese doble Estado oculto, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos entender? Yo creo que lo podemos entender como una suerte de realidad secreta, que cuando se anuda con los tejidos vivos, activos de la legalidad del Estado, hace crujir al poder constituido, hace crujir al poder democrático. Y cuando lo hace crujir, afecta la vida popular, la vida de la clase trabajadora, de gente como nosotros y nosotras, que se levantan todos los días y honestamente laburan, ¿sí? Ya sintetizando, si la mafia en la Argentina llegó a tan nivel de superficie, si llegó a tanto nivel de poder, para mí quiere decir solo una cosa, que la mafia o las mafias en la Argentina tienen raíces profundas, tienen por lo menos 100 años de historia. O sea que si empezamos a estudiar el fenómeno, hay que historizar un objeto que tiene por lo menos 100 años de historia, o tal vez un cachitín más. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina, un país como la Argentina, en el continente americano, ha recibido por lo menos 3 grandes oleadas inmigratorias de italianos. 1880, 1919, digamos, la primera gran oleada inmigratoria masiva, producto de las políticas liberales de esa generación intelectual integrada por Sarmiento, Alberti, luego una segunda ola masiva entre el 19 y el 40, y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial hubo una tercera ola, la última, que cuando llegó la familia Macri, entre el 45 y la fusiladora más o menos, ¿no? Esas son las 3 grandes oleadas masivas. Bueno, entre esas oleadas masivas, además de anarquistas, comunistas, laburantes y trabajadoras, la hipótesis que deberíamos desarrollar científicamente, académicamente y militantemente, ¿cuál es? Que en esas oleadas inmigratorias, entre personajes más o menos anónimos, había sujetos mafiosos. Bueno, de hecho, el crimen organizado estatalizado entre el 15 y el 19, desde mi punto de vista, le lleva una ventaja muy grande a la democracia argentina, a sus formas del vivir en común, a sus leyes, a sus reconocimientos colectivos. Y sobre los fenómenos mafiosos, tenemos que precisar nuestro conocimiento, nuestra conciencia, nuestra sensibilidad, nuestra atención para identificar los ámbitos, los sectores, los intereses, las terminaciones nerviosas que tocan los intereses mafiosos. Quiere decir que en la Argentina necesitamos crear, fraguar, inventar herramientas eficaces para identificar las formas del continuum legal-ilegal en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en el ámbito del poder judicial, en el ámbito de los medios.
Y me gustaría plantear dos preguntas, tal vez para suscitar un debate posterior. ¿Por qué no identificamos el fenómeno mafioso en la Argentina? ¿Por qué en el Código Penal Nacional no tenemos un artículo que se refiera a la asociación mafiosa, al crimen mafioso o a la violencia mafiosa? ¿Por qué si uno se mete en el buscador del CONICET, que es una de las instituciones más prestigiosas y más importantes que produce ciencia en la Argentina, y ponemos la palabra mafia, aparecen 10, 15 laburos escritos en 100 años? ¿Por qué la Academia Argentina no ha producido sentido teórico, sentido crítico, en el sentido que abonó a explicar la categoría social mafia? ¿Por qué la politología nacional, la sociología nacional no ha podido sustentar teóricamente esa categoría? Entonces, ¿por qué no identificamos la palabra, la categoría social mafia? Y acá una segunda pregunta. Una conducta, ¿cuándo se vuelve invisible? Yo creo que toda conducta que se hace norma, toda conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible. Desde mi punto de vista, la ley de omertá es una ley totalmente vigente en la Argentina. Somos sordos, mudos y ciegos frente a un fenómeno social existente en este país y que no reconocemos. Si no lo reconocemos, como efectivamente no lo reconocemos, es porque no lo queremos reconocer, porque estamos imbuida en una cultura dominantemente mafiosa. Quiero decir que en la Argentina la cultura mafiosa, la cultura ndranguetista es invisible porque se ha normalizado en un ambiente cultural dominantemente mafioso. Por eso creo que necesitamos dotar a este país de una nueva disciplina conceptual, de una nueva disciplina teórica, pero también de una nueva disciplina militante, que a falta de categoría mejor, luego, digamos, veremos cómo la podemos llamar, pero me parece que un nombre plausible es llamarla filosofía antimafia. Bueno, como decía un viejo amigo que laburó también en la Universidad Nacional de La Plata, hice lo mío, viejo. Bueno, muchas gracias. Los agradecidos y agradecidas somos nosotros, Rocco. Siempre que te escucho, mi cabeza va a mucha velocidad, porque como te planteaba cuando te conocí, por el momento lo que me ocurre es identificar prácticas mafiosas que tienen mucho que ver con lo que vos planteas, y tal vez desde ese lugar en Argentina podríamos comenzar a indagar, ¿no? Cómo esas prácticas mafiosas están incorporadas en el poder político, en el poder público, en el poder judicial, etc. Una pena me escribió, estaba Pedro, que Pedro Pianta es juez penal, y tenía problemas con internet, pero estoy segura que a Pedro le quedaron un montón de preguntas para hacerte o planteos para intercambiar contigo. Les quiero preguntar a quienes están en el Zoom si tienen algún planteo para vos, alguna pregunta, alguna consulta. Pueden abrir el micrófono y preguntar directamente. Ahí, hola, ¿cómo están? Hola, Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón Sabemos que sí, estamos ahí con casos positivos y sospechosos de COVID, así que no nos estamos sintiendo medio, pero bueno, no quisimos dejar de estar acá. quiero Y la pregunta... presentarte, Lía, si me permitís. Rocco Sí, Lía Gómez para que... es la secretaria de posgrado de la Facultad de Periodismo, que en estos momentos está en aislamiento, pero es una compañera que está siempre presente y bueno, está aquí con nosotros. Ahora sí, Lía, te doy la palabra. Ahí voy, apagué la luz porque si no tenía la luz acá. Primero, nada, agradecerle a Rocco, a Azucena, que nos han posibilitado esta actividad. Uno cuando leía el título le generaba curiosidad, ¿no? Bueno, efectivamente, cómo pensar un concepto tan complejo y tan amplio como son las mafias desde distintos lugares en la cultura latinoamericana, y cómo articularlo con la política en la Argentina, que efectivamente tiene una historicidad de mafias, y que el macrismo ha sido uno de los, como bien Rocco lo explicaba, uno de los
las tramas más complejas en relación a la mafia entre la política, el poder, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la articulación, ahí suena el termómetro, aunque no lo crean, con la articulación de este proceso. En ese marco, y felicitarte por, hablábamos con Leandro recién fuera del aire o detrás del Zoom, sobre qué interesante que sería que esta conversación esté en los medios masivos, ¿no? Porque uno siempre ve las cosas fragmentadas en los medios masivos, siempre está la espectacularización de ciertos temas, y allí aparece también, que es la pregunta que quiero hacer, ¿cuál es el lugar del periodismo, más allá de ya efectivamente que sabemos que el periodismo con los grandes medios de comunicación en la Argentina, los monopolios y demás, son parte de una estructura mafiosa que tiene que ver con el poder económico, pero más allá de eso, que ya es algo que compartimos en el imaginario, ¿cuál es ese lugar del periodismo en esa construcción simbólica de las mafias, ¿no? Que, bueno, la historia del cine, la ficción, los distintos relatos narrativos tienen mucho que ver con eso. El periodismo hoy es una narración también. ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo ves hoy el lugar del periodismo en la Argentina en esa construcción de la mafia? Bueno, muchas gracias, Lía. Un gusto. Ante todo, mucha suerte espero que sea solo un susto, eso del COVID. Pero tu pregunta es muy importante, porque me parece que has captado muy bien cuando hablamos de mafia, ¿de qué hablamos? No hablamos solo de crimen organizado, hablamos de poder. Hablamos del crimen organizado que quiere copar el Estado. Pero antes de agarrar tu pregunta con vistas a contestarla, quiero decir una cosita. Las mafias italianas, las mafias tradicionales, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra y la Sacra Corona Unita, tienen casi 200 años de historia. ¿Cuál fue el vínculo de esas mafias territoriales con el Estado italiano? Fue siempre tratar de coparlo. Solo la mafia siciliana durante un tiempo le hizo una guerra frontal que ha perdido. La Cosa Nostra perdió esa guerra, pero el Estado italiano no borró la Cosa Nostra, la fragilizó un poquito. Cuando la Cosa Nostra fue fragilizada, la 'Ndrangheta calabresa ocupó el lugar que históricamente venía ocupando la Cosa Nostra, que tenía familias en Sicilia y en los Estados Unidos. De hecho, uno mira la industria cultural, la industria cinematográfica yanqui, y está atravesada enormemente por el fenómeno mafioso, desde El Padrino hasta no sé qué cosa, hasta películas que se producen hoy en día también. ¿Por qué digo esto? Porque las mafias italianas en Italia trataron de copar el Estado, pero nunca tuvieron la ambición y el deseo de copar el Estado nacional. Coparon fragmentos, coparon una banca en el Senado, un par de bancas en el Congreso de la Nación, tuvieron prestigiosos alcaldes de ciudades importantes, pero nunca trataron o tuvieron la ambición de copar el Estado Nacional. Esto, hasta donde yo he podido investigar, ha pasado solo en la Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Que el fenómeno mafioso en la Argentina es mucho más peligroso que el fenómeno mafioso en Italia. ¿Y por qué es mucho más peligroso? Porque tuvieron la ambición. Pero segundo, porque el Estado argentino no tiene ningún dique ideológico, político o cognitivo para frenar el fenómeno mafioso. Segundo, el lugar del periodismo, que es muy importante. El periodismo, desde mi punto de vista, está en estado de disputa en la Argentina. Digamos, es el cuarto poder en estado de disputa ideológica, porque depende efectivamente de los poderes políticos que están vigentes en la Argentina. El periodismo o los medios masivos de comunicaciones, en el porcentaje mayor, sirven a la derecha nacional, a la derecha internacional, a las mafias argentinas, y hay un periodismo minoritario interesantísimo que se pone en diálogo con las prácticas vitalistas del campo popular. Pero quiero decir, el lugar del periodismo popular es el periodismo menor. Luego, el lugar del periodismo es muy importante
para estudiar el fenómeno mafioso y para comunicar a la población, digamos, las formas políticas, la forma del poder mafioso y las formas racionales, cognitivas y operativas de la mafia. O sea que el periodismo en la Argentina puede ocupar un lugar muy importante para hacer pedagogía respecto a la sociedad en cuanto al fenómeno mafioso. Ahí tenemos un bache muy grande. Yo desde que empecé a estudiar este tema, doy charlas permanentemente cada vez que me llaman, para hacer un poco de pedagogía, puesto que laburo de profesor, y la mayoría de los periodistas y las periodistas interesadas en el tema mafioso, lo que me dicen es, ¿das algún curso de este tipo? Porque nosotros y nosotras estamos interesados e interesadas, pero la Facultad de Periodismo de las universidades nacionales no nos proveen de herramientas para entender este fenómeno. Entonces, si nos ponemos a escribir y a pensar sobre este fenómeno, no tenemos marcos teóricos. Bueno, me parece que efectivamente, desde las universidades nacionales tenemos que empezar a activar algún organismo, alguna cátedra, alguna materia, algún dispositivo para crear una nueva disciplina que interpele también a un sector del periodismo o a sujetos contenidos en sectores del periodismo que se sientan contenidos dentro del campo nacional y popular, dentro de la clase trabajadora, para que se formen en estos temas. Digo, es una agenda que tenemos que empezar a promover desde los lugares militantes o desde los lugares profesionales que ocupamos. Yo creo que es muy importante el lugar del periodismo, porque el periodismo en la Argentina y en el mundo, o los medios masivos de comunicaciones en la Argentina y en el mundo, crean lo que llamamos sentido común. Y sobre la base del sentido común, cada uno de nosotros, cada vez que sale de su casa, opera. Va a poner una papeleta en una urna, se siente referenciado en un líder político o en otro, se siente contenido en un lugar geográfico que se llama la Argentina o en América Latina, o piensa en Disney, en los museos europeos y en las monarquías europeas, o se siente referenciado en lo que se llama el campo nacional y popular. Entonces me parece que el lugar del periodismo es fundamental, no es el único indudablemente, porque hay que sensibilizar también a la ciudadanía, hay que sensibilizar también a la política. Pasa también que, se me ocurre, ¿no?, que vos decías habría que ver un periodo de 100 años, ¿no?, el ingreso de las mafias en la Argentina, y por otro lado pensaba en este planteo tuyo de la formación o de la indagación, de la investigación respecto de las mafias en Argentina o en América Latina, pero para nosotros es un tema muy candente en este momento, porque tuvimos 4 años de macrismo en el gobierno, o sea, tuvimos dictaduras tremendas, sangrientas, y estuvimos dedicados a estudiar esos fenómenos. No tuvimos tan claramente a la mafia frente a nosotros como fue con el macrismo. Entonces, escucharte, a nosotros ahora nos resuena en Argentina esta cuestión. Yo, que hago criminología mediática desde hace muchos años, me sentí muy identificada con lo que acabas de decir, porque hicimos todo un proceso adentro de la academia y de la Facultad de Periodismo para instalar el debate de comunicación, criminología y medios, pero se hizo visible, no se hizo tan visible con la cátedra, ni tampoco tan visible con la maestría, que sí logramos tener en la facultad una maestría en comunicación y criminología mediática, sino que la criminología mediática se hizo visible a nivel más masivo con las causas que se le armaron a referentes políticos o a militantes. El fenómeno de la criminología mediática no se veía previamente o no se asumía previamente cuando se aplicaba en miles y miles de jóvenes pobres de la Argentina. Entonces hay momentos, ¿no?, en que la cosa está ya frente al rostro y es imposible correrlo. Me parece que estamos en este momento frente a este debate, tal como lo estuvimos en algún momento con la criminología mediática. Tal vez si no hubiéramos
visto las causas que se le armaron a Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, a Milagros Salas y a tantos otros, no hubiéramos podido instalar el tema de la criminología mediática. Como también era bastante difícil, porque veníamos atravesados por las dictaduras sangrientas, instalar el tema de las mafias. Nosotros que trabajamos o indagamos o investigamos en contextos complejos como son los de encierro, sí visibilizábamos que las categorías que vos utilizás para definir a las mafias o a las prácticas que devienen de estas cuestiones, nosotros sí las vemos en esos espacios. Entonces, pero hay que meterse en lo hondo para a veces descubrir o relevar estas cuestiones, ¿no? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? Susana, que sí. Responda dos cositas brevísimas. Vos decís, tuvimos 4 años de macrismo, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero me parece que esa frase hay que ponerla en presente. Tuvimos 4 años de macrismo y tenemos un macrismo en estado de actividad en la Argentina y en estado de disputa terrible. Terrible. Además, con una lengua agresiva que se apropia permanentemente de acciones y de categorías simbólicas del campo popular. La palabra libertad, un movimiento libertario. O sea, hay un macrismo que tiene por lo menos un 40% todavía de personas que se referencian en ese espacio político. Y luego la dictadura, que indudablemente, digamos, los movimientos sociales y los movimientos sociales traducidos en política y los grandes juicios que se hicieron en contra de los criminales de la dictadura. Y yo creo que la dictadura también hay que estudiarla en clave mafiosa. Mira, Masera, Videla, Agosti, Vignone, todos apellidos italianos. Esos apellidos hay que historizarlos, ver de qué regiones venían de Italia, esas familias a qué se dedicaban en Italia, porque historizando tal vez podamos descubrir alguna otra cosa que desconocemos en clave mafiosa. No estoy diciendo que efectivamente Videla era un dictador además de un mafioso, pero digamos, es por lo menos sintomático que efectivamente Masera, Videla, Agosti y Vignone fueran totanos. Digo, ahí, digamos, si hay un emergente es un emergente sociológicamente, pero ya 2 emergentes permiten adivinar una tendencia. Acá hay 4. Digo, me parece que incluso el periodo 76-83 debería ser leído en otra, digamos, siguiendo las hipótesis mafiosas para ver si no aparece algo. ¿Alguna consulta más? ¿Algún planteo? ¿Alguna pregunta, Rocco? A mí me surge una pregunta, es más una angustia que una pregunta, pero pienso en todas las piezas de este rompecabezas que Rocco fue trayendo. Ninguna de las piezas en sí misma es algo que no esté de alguna forma sabido, que sea sabido en lo público. Digo, hay incluso causas judiciales de muchas de estas patas o de estas piezas del armado mafioso, de la Alianza Cambiemos y de la familia y del círculo Macri. Pero también pienso que quienes deberían estar encargados de operar judicialmente sobre esta estructura mafiosa han estado en su lugar trabajando para esta estructura mafiosa, siendo casi a pedido, como a un pedido de listado de compras, perseguime a a tal juez, perseguime. Incluso se ha probado que ha habido reuniones entre el Ejecutivo de la Alianza Cambiemos con jueces para hacer estos pedidos de persecución política. Mi pregunta, o por ahí la angustia que me surge de esto, es pensar, si la mafia se ha enquistado en el poder y en el poder judicial hasta este punto, judicialmente, una vez que rompemos con el sentido de que haya excesos o alguna asociación ilícita dentro del círculo y entendamos a la estructura entera de la Alianza Cambiemos como un círculo o como una estructura mafiosa, eso, ¿cómo hacemos para que impacte judicialmente si el Poder Judicial
es adicto o es hasta parte de esta estructura. Sí, a mí también, Leandro, investigar esta cosa me provoca mucha angustia. Quisiera estudiar cosas más simpáticas, más atractivas, más vitalistas. Pero incluso en esta angustia está un vitalismo, porque creo que para luchar en contra de los fenómenos sociales que conviven junto con el campo popular, hay que conocerlos bien. Entonces, la angustia también puede haber un elemento vitalista. Es cierto que efectivamente una forma de combatir, una forma de luchar en contra del crimen mafioso es la vía judicial. En la Argentina esto no es posible, porque ningún juez ni ningún fiscal, como decía antes, cuenta con un código penal que registre el hecho mafioso. Entonces, si los 40 y pico de millones, y las 40 y pico de millones de habitantes que vivimos en este país, mañana se convenciera que el sujeto tal es un mafioso, en términos de código penal no podríamos hacer nada. Porque el código penal, que es el instrumento que interpela a cualquier juez, cualquier fiscal para tomar algunas acciones de tipo penal, no ofrece ninguna clave, no se puede activar ningún tipo de sanción penal en función de un código penal. El código penal argentino debería ser revisitado para codificar la palabra lawfare como categoría, debería ser revisitado para codificar la categoría mafia y un montón de cosas más. Y además, la situación del Poder Judicial, o una parte del Poder Judicial argentino, me parece que está en un estado altamente crítico. Entonces, me parece que al Poder Judicial argentino, que carece de herramientas y que además está comprometido con las prácticas más problemáticas del macrismo, no le podemos pedir muchas cosas. Yo creo que en la Argentina una cosa que se podría hacer es articular, fundar una comisión bicameral antimafia en el seno del Parlamento, con representación de la Cámara de Senadores y Senadoras y de la Cámara de diputados y diputadas, para seguir sistemáticamente el fenómeno mafioso. Me parece que esta cosa ya ha empezado un poquito porque hay una comisión bicameral de seguimiento de los actores que operaron durante el macrismo vinculados con la AFI. Se llama Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, lo preside el diputado Moró, lo integra también el senador Parrilli, lo integra también el diputado Tailade, y hace relativamente poco, hará un mes y medio, sacaron un dictamen y un informe titulado El Estado Mafioso. Me parece que esa comisión es muy importante, pero esa comisión sigue o pretende seguir solo la acción de los servicios de inteligencia durante el macrismo. La mafia toca otros sectores de la vida social y pública, como decíamos, las telecomunicaciones, las comunicaciones, la organización de las estructuras represivas, la economía. Entonces me parece que esa muy pertinente comisión bicameral que existe debería pluralizar su accionar. Para pluralizarlo desde el ámbito político, desde el ámbito militante, científico y académico, podemos aportar algunas sofisticación teórica, ¿no? Para ayudar a que finalmente la política también active las herramientas que le son pertinentes. Tal cual, yo pensaba en eso, ¿no? En la cuestión política, digamos. Me parece que hay un debate que hay que dar, si la mirada es esta. Si es desde este lugar, el debate tiene que ser mucho más profundo. Creo que la causa Dolores esclareció bastante y abrió. Ocurren cosas y aparecen actores, jueces como Ramos Padilla, que abre ventanas, y también en el campo de la comunicación, pero se abren por ahora ventanas. Lo interesante sería que nos podamos agarrar de esas ventanas y meter el dedo y seguir abriéndolas, ¿no? Y seguir indagando. Pero si el campo político no discute estas cuestiones,
es como bastante complicado, ¿no? Avanzar contra eso para extinguirlo, para eliminarlo, digo, para construir una democracia real, ¿no? Tengo Sí, en esa efecto. sensación. Y además el poder que tienen, o sea, el poder que se les ha otorgado, tanto la disputa que hay en el campo judicial en estos momentos es feroz. O sea, yo creo que la disputa política se está dando en el campo judicial y en el campo comunicacional ni hablar. Creo que son dos patas que sí, claramente hay que poner las barbas en remojo y hay que darse otros debates y otras discusiones, Sí, porque claramente está afectando a la democracia. el juez Ramos Padilla ha entendido efectivamente que la trama que estaba investigando, vinculada con el D'Alessio Gate, era una trama mafiosa. Y de hecho, en una de las resoluciones, que ahora no recuerdo qué número tiene, que estudiaba el D'Alessio Gate, en las conclusiones Ramos Padilla decía se trata de una organización pseudo-mafiosa. ¿Y por qué el pobre Ramos Padilla decía se trata de una organización pseudo-mafiosa y no de una organización mafiosa? Porque el Código Penal argentino, no, vuelvo a insistir, carece de esa figura. Y entonces, Ramos Padilla, ¿qué hace en esa resolución? Obliga la lengua judicial a desencorsetarse, pero no la puede obligar a decir lo que no puede decir, porque en su léxico no tiene la categoría. Entonces dice, estamos frente a una organización pseudomafiosa. ¿Qué quiere decir ahí pseudomafioso? Una organización próxima a una organización mafiosa, pero la categoría en sí no puede emplearla, porque se atiene como juez de la nación a un set de reglas, a un cuerpo normativo que carece de una figura. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún planteo más? Vamos cerrando. Bueno, Rocco, te agradecemos infinitamente. Creo que podemos difundir esta charla tuya como para dar el debate adentro no solo de nuestra facultad, sino con nuestros colegas y nuestras colegas en otros espacios más, más de prácticas periodísticas, que es de lo que se trata también. Y bueno, espero que sigas cerca nuestro para seguir debatiendo y seguir investigando. Nos sumamos a tus propuestas. Así que en nombre de la facultad, en nombre de la Secretaría de Posgrado, en nombre de la maestría, te agradecemos infinitamente. No, muchas gracias a ustedes por el interés, la gentileza y seguiremos conversando. Así que buenas noches y encantadísimo. Bueno, buenas noches. Un abrazo. Si quieren leer ahí en algunos comentarios algunos agradecimientos. Si quieren, sí, claro. Si quieren activar la cámara, los compañeros y las compañeras, hacemos una foto grupal de los que estamos antes de cerrar. Y agradecer a todos y a todas. Yo voy leyendo los comentarios. Bueno, nuestra compañera secretaria dice muchas gracias, muy interesante todo. Mónica plantea muy interesante y deja mucho para seguir reflexionando. Excelente, tremenda y muy necesaria la información. Muchas gracias, muy interesante. Saludos desde Misiones. Excelente, muchísimas gracias. Acá está Samara, que desde Ecuador nos está saludando, te está saludando. Desde Misiones, estoy sin cámara, pero saluda. Es Alicia Rivas. Bárbara, bueno, abogadas, tenemos acá un panel interdisciplinario, también dice muchas gracias, muy buena la exposición. Así que bueno, en nombre de todas las compañeras y compañeros te agradecemos muchísimo, Rocco, y en nombre de la Secretaría, en nombre de la Maestría, en nombre de la Facultad. Muchas gracias. A ustedes, buenas noches, que sigan bien.